en casa. Bienvenidas y bienvenidos, chicas y chicos de primero y segundo de secundaria a Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. ¿Están listas y listos para iniciar este programa? Hola Rodrigo, yo estoy más que listo. Bueno, ¿por dónde empiezo? Ya sé, empecemos hablando del Perú. Perú es presentado como un país con una riqueza natural muy grande y diversa, lo cual nos enorgullece porque atrae la mirada del mundo por ser uno de los 12 primeros países que alojan el 70% de la diversidad biológica de la Tierra. ¿El 70%? ¡Eso es un montón! Sí, Tocino. Por ejemplo, es el único país con más de 3.000 variedades de papa y 650 especies de frutas, con más de 1.300 variedades de mariposas y con 28 de los 32 climas que existen en el mundo. Además, contamos con un sinfín más de recursos naturales. Yo no sabía todo eso. Me ha dado hambre y mucha curiosidad. Actualmente, casi 200 años después de nuestra independencia, aún es necesario avanzar en la revaloración y transformación de nuestros recursos naturales de manera racional y sostenible en productos innovadores y con valor agregado para lograr el país que queremos construir en los próximos años. Entonces, no se diga más. Vamos a revalorizar nuestras riquezas naturales. Y lo haremos de una manera especial. Ahora elaboraremos prototipos que promuevan hacia el mundo de las riquezas naturales en forma de productos innovadores con valor agregado. Para ello, buscaremos las potencialidades de nuestra localidad, aplicando la metodología del Design Thinking. ¿Aplicando la metodología del Design Thinking? Eso significa que tenemos que partir de un desafío con características definidas, recoger información de las personas referente al desafío, definir el problema que tienen, generar alternativas de solución, escoger una de las alternativas y luego prototiparla, evaluarla y lograr el prototipo solución. ¿Eso haremos en este programa? Sí, Tocino, y lo haremos con la ayuda de alguien especial. Profesora, ¿está ahí? Aquí estoy, Jan. Hola, Tocino. Hola, estudiantes de primero y segundo de secundaria. Mi nombre es Olga Cayagua, soy de la ciudad de Lima. Ahora veremos cómo podríamos desarrollar la fase empatizar para crear artesanías a partir de recursos naturales del mar o del río. Yo sé una muy buena forma de empezar, profesora. ¿Cuál? Escuchando lo que saben las chicas y chicos respecto al tema. Vamos a escucharlas y escucharlos. Sí, conozco algunos artesanos que se dedican a hacer cortinas, pulseras, aretes y también espejos con las conchas y caracoles que se encuentran en los balnearios de Puerto Pizarro y Máncora. Es la capacidad que tiene una persona de percibir los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás. Acción o reto que le hace una persona a otra o que se hace uno mismo con el propósito de superarse o resolver cualquier adversidad. Así, de esta manera, nos autoestimulamos y aprendemos a no rendirnos. ¡Qué interesantes respuestas! Gracias a todas las personas que respondieron. Yo tengo una pregunta. Ya entiendo qué son las riquezas naturales, pero ¿qué es exactamente la artesanía? Yo tengo la respuesta. La artesanía es el arte y la técnica de elaborar objetos o productos a mano, con poca o ninguna intervención de maquinarias. Para esto se utilizan materias primas,
generalmente de la localidad donde vive el artesano, usando métodos y técnicas especiales. Estas técnicas son el patrimonio cultural inmaterial. Nos referimos a las prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidos de generación en generación. La idea es convertir el producto hecho a mano en uno todavía más competitivo y sofisticado, sin renunciar a los aspectos esenciales de la artesanía tradicional. En nuestro Perú, en la zona de la costa, existe abundancia de recursos del mar y en la zona de la sierra y selva. De la misma manera, existen recursos del río que pueden ser aprovechados para realizar trabajos de artesanía. Sin embargo, a pesar de esa abundancia, hay pocas personas que se dedican a este tipo de artesanía. Esa es una gran idea. Hacer artesanía usando los recursos encontrados en el mar o en el río. Suena muy bien y sería una muy buena opción para generar ingresos económicos para nuestras familias. Yo quisiera ahorrar para mi abuelito, papá chicharrón tocino. Actualmente, gracias a la tecnología, esta artesanía puede ser incluso vendida a cualquier parte del país y del mundo a través del Internet y desde cualquier localidad de nuestro país, lo cual puede aún mejorar las posibilidades de obtener mejores ingresos económicos. ¿Quieren ver un ejemplo de una artesanía de este tipo? ¡Claro que sí! Esta es una artesanía marina en Mar del Plata, Argentina. ¡Wow! La mayoría de las personas que compran estas artesanías no solamente tienen en cuenta que sean un buen adorno o recuerdo, sino también que les sea de utilidad en casa. A este tipo de artesanía le llaman artesanía utilitaria. Y es la más requerida por el público, Tocino. Sin embargo, se requiere que los diseños de estas artesanías se vayan innovando constantemente para satisfacer a un público que es cada vez más exigente en pedir modelos y diseños creativos de artesanía utilitaria, por lo cual se requiere recurrir a metodologías que faciliten generar diseños creativos. Y es allí donde entramos al Design Thinking. Esta metodología tiene 5 fases, de las cuales en esta oportunidad comprenderemos a fondo la primera fase, que es la de empatizar. Cuando hablamos de empatía, se hace referencia a la habilidad emocional de una persona de ponerse en la situación emocional del otro. De manera popular se dice ponerse en los zapatos del otro, es decir, es entender y comprender lo que el otro siente. Según la Real Academia Española, es la identificación mental y afectiva de una persona con el estado de ánimo de la otra persona. La empatía es saber cómo piensa, cómo se siente y qué necesita la otra persona. También es muy importante escuchar mucho más allá de las palabras. Es tener una escucha activa, teniendo muy en cuenta el lenguaje no verbal, los gestos y la expresión corporal del otro. Tocino, qué gran aporte. Yo soy un porcino lleno de sorpresas. Y en la metodología que veremos, la empatía juega un rol importante. El Design Thinking es una metodología que tiene 6 características. Sin embargo, comentaremos en esta oportunidad solo una de sus características y es aquella que está centrado en las personas. Estamos hablando de la fase empatizar del Design Thinking. Es una fase que busca resolver problemas o satisfacer necesidades según la metodología del Design Thinking. Esta metodología no parte desde lo que piensa el diseñador sobre una posible solución a un problema,
sino de empatizar con las personas que están teniendo dicho problema. Y es el diseñador quien, a partir de comprender el problema o las necesidades de las personas, diseña la solución. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer un desafío. ¿Y cómo escojo un desafío? El desafío debe estar enmarcado en lo que te gusta hacer y en lo que te apasiona. Por ejemplo, si te gusta hacer dibujos, puedes plasmarlos en el campo de las artesanías de productos marinos. Entonces, si yo soy bueno haciendo artesanías y quiero hacer eso, ¿cuál es el siguiente paso? Primero, tenemos que redactar el desafío, iniciando con una pregunta. En este caso, hay dos posibilidades. Una correcta para la metodología del Design Thinking y otra muy común, pero no adecuada para la metodología. Profesora, ¿nos puede enseñar las dos? Por supuesto. La primera opción es comenzando con una pregunta redactada de la siguiente manera. ¿Cómo podríamos? Redactando desde inicio, te abre la posibilidad de recorrer varias alternativas. Las respuestas posibles serían algo como: podríamos elaborar o hacer un producto. Esta es la pregunta que más se ajusta a la metodología para el Design Thinking. Profesora, eso es muy interesante y queremos saber más. Pero necesitamos ir a un corte. No se muevan, que al regreso aprenderemos más sobre... ¡Muchas cosas! Sí, Tocino, sobre cómo aplicar la fase empatizar del Design Thinking en el diseño de una artesanía utilitaria. No se vayan porque ya regresamos. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta. ¿Y cuál es la otra manera de formular la pregunta? Comenzamos con una pregunta redactada de la siguiente manera. ¿Cómo elaboramos la idea genial que tengo que se trata de...? Pero profesora, esa pregunta no nos da alternativas. Muy buena observación, Tocino. No nos da alternativas. Y quizás esa idea genial sea genial para nosotros, pero no para el público. Esta pregunta no es correcta para la metodología del Design Thinking. Otro punto importante para iniciar lo que te propongas es que debe ser retador, pero alcanzable. Necesita requerir un esfuerzo especial para lograrlo. Por ejemplo, si Tocino este año se ha propuesto terminar el colegio con las mejores notas, es un desafío y no será tan fácil de lograr porque tiene que estudiar y esforzarse. También hay que aprender a plantear la pregunta y que sean útiles para usar la metodología. Un ejemplo mal redactado por ser muy abierto. ¿Cómo podríamos generar empleo para las y los jóvenes de mi edad? Porque en esa pregunta hay demasiados desafíos. Así es, Tocino. Un ejemplo de un desafío sería: ¿cómo podríamos conseguir trabajo para mí? Y esa pregunta no es un reto, porque no busca ayudar a nadie más que a ti mismo. En esta fase estamos buscando la empatía. Exacto. Veamos ese desafío que está planteado de manera adecuada. ¿Cómo podríamos generar el autoempleo para las chicas y los chicos de mi barrio? Eso suena más interesante. Otro punto a tener en cuenta es que el desafío debe estar orientado a un sector de las personas que crees que está interesado en la solución de algún problema o en satisfacer alguna necesidad. Es mala la idea de que el desafío que se asume sirve para todas y todos.
Pensemos en un polo para personas adultas. ¿Será adecuado para adolescentes? Claro que no, porque me quedaría muy grande. Ya entiendo. El desafío debe estar orientado a un determinado segmento. Y el último punto a tener en consideración es que debe estar orientado a explorar soluciones innovadoras. No es necesario aplicar el design thinking a soluciones tradicionales comunes. Por ejemplo, si voy a elaborar una mesita sencilla común, no tiene sentido aplicar el design thinking. En cambio, si estoy pensando en nuevas soluciones de mesas para departamentos pequeños de porcinos independientes, sí se aplicaría el design thinking. Eso, Tocino, es una gran idea. Ya comentamos sobre las características de un desafío. Ahora hablaremos sobre ver y escuchar, para lo cual debemos de utilizar preferentemente dos técnicas: la técnica de la observación y la técnica de la entrevista. Sin embargo, comentaremos previamente por qué no utilizar la técnica de la encuesta o la técnica del focus group en inglés o en español, grupo focal, que siguen siendo populares, pero que no son útiles cuando se quiere realmente investigar, sobre todo en esa metodología. La encuesta tiene las siguientes características que al utilizarlas se deben de cumplir, si no se quiere tener una información dudosa. Las personas no dicen siempre la verdad. Eso me hace pensar que a veces las personas encuestadas guardan sus opiniones porque no quieren ser distintos a la mayoría. Exacto. Prefieren señalar en la encuesta lo que el común de la gente opinaría. También piensan que deben de ayudar, sobre todo si los encuestadores han sido amables y corteses. Y al revés, si consideran que al aplicar la encuesta no han sido tan amables y corteses, pueden vengarse en las respuestas. ¡Wow! Eso es un punto muy interesante. Para tomar una encuesta, se debe tener una muestra técnicamente establecida de la población y eso no es sencillo. Por tanto, el aplicar una encuesta sin haber determinado la muestra ocasionará que tengamos un resultado distorsionado y erróneo. Lo siento, Jan. Profesora, tengo que contestar. ¿Aló? Sí, soy Tocino. ¿Una encuesta? Disculpe, estoy ocupado haciendo un programa. Es por eso que en la fase empatizar debemos enfocarnos fundamentalmente en observar y escuchar. En nuestra vida cotidiana, mirar, ver e imaginar es una rutina. Por ejemplo, cuando vamos a cruzar una calle, miramos a ambos lados si viene algún vehículo. Si vemos un vehículo a la distancia, nos imaginamos si podemos cruzar la calle sin que nos atropelle. De acuerdo a ello, mostraremos la decisión de cruzar la calle o esperar que pase el vehículo. Si no seguimos ese proceso, podemos terminar atropellados. De la misma manera, cuando vamos a observar a las personas en el marco del desafío que nos hemos puesto, deberíamos mirar. Se relaciona con hacer una evaluación inicial de qué es lo que tenemos enfrente. Es mirar de forma panorámica a las personas y su contexto, de tal manera que nos surgen las primeras preguntas. ¿Qué hay ahí? ¿Hay bastante? ¿Qué falta? ¿Qué identifico de inmediato? ¿Y qué me resulta novedoso? ¿Las cosas que estoy mirando era lo que esperaba ver? Yo tengo un ejemplo.
Cuando vamos a una feria de artesanía donde hay artesanías de productos marinos, miramos y nos preguntamos, ¿qué artesanías de productos marinos hay? ¿Hay bastantes artesanos o artesanas que hacen este tipo de artesanías? ¿Qué otras artesanías se pueden hacer con productos marinos? ¿Qué me resulta novedoso en las artesanías marinas que he mirado? ¿Las artesanías que estoy mirando eran lo que esperaba ver? Ese es un buen ejemplo, Jan. Luego pasamos a ver. Es cuando nuestros ojos se activan de manera más consciente. Primero fue una mirada inicial. En cuanto vemos, captamos información más detallada. Nos preguntamos, ¿conozco la artesanía que estoy viendo? ¿Lo he visto antes? ¿Qué puedo aprovechar de lo que veo? Luego lo imaginamos y organizamos la información captada. Esto se realiza en la fase de definir de la metodología del Design Thinking. ¿Y cómo escuchamos? Una gran pregunta. Ahora te digo la respuesta. La escucharé con mucha atención. En cuanto a escuchar, se trata de escucha activa. Efectivamente se diferencia de una escucha pasiva. La escucha activa implica la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, las ideas, los pensamientos que subyacen a lo que está intentando expresar. Existen dos elementos que facilitan la escucha activa. Estos son prestar atención. Durante la escucha, mantener una actitud de atención constante, tener en cuenta de lo que dice y cómo lo dice, anotar con sumo interés lo que parece valioso sobre lo que dice y comunica a través del lenguaje gestual. Expresar lo que escucha como ya veo, así, interesante. Mantener el contacto visual, ya que muestra a la otra persona que se está poniendo interés en lo que dice y lo motiva a seguir hablando. Gestos como una sonrisa ligera que transmite que la información que nos está dando está siendo recibida. Esto lo motiva a seguir hablando. Ya veo, eso es muy interesante. Oh, mire, profesor, estoy escuchando activamente. Ahora, con todo lo que conocemos, debemos utilizarlo para crear un prototipo de artesanía. ¿Qué harán? Tengo muchas grandes ideas. Jan, espera. Antes de hacer una gran idea, hay que observar y escuchar a las personas a quienes irán dirigidas nuestras artesanías utilitarias, porque deben ser útiles para ellas. Y deben representar las riquezas de nuestra naturaleza. Los invito a todas y a todos en casa a observar, escuchar y buscar un desafío que les permita exponer las riquezas naturales de su localidad y utilizar la artesanía como punto de partida. Gracias por permitirme estar con ustedes, Jan y Tocino. Gracias, profesora, y gracias, Rodrigo, por permitirme acompañarlos. Muchas gracias, Jan. Gracias por tomar la clase del día de hoy. Ha sido un programa muy interesante. ¿Recuerdan nuestra incógnita? ¿Cómo podemos generar la valoración de nuestro pasado y la reflexión sobre la oportunidad de construir el país donde anhelamos vivir? Un país donde las ciudadanas y los ciudadanos ejercen sus derechos y cumplen sus deberes. Ya sé que podemos sumar de lo que aprendimos. Observar y escuchar. Empatizar es importante hasta para los negocios. Observemos y escuchemos con atención para encontrar aquel problema que podamos resolver con nuestras artesanías. Ahora iré a observar y a escuchar para pensar qué artesanía utilitaria puedo crear. ¡Hasta luego, Rodrigo!
Espera, Tocino. Mejor yo te acompaño. Nos vemos en el siguiente programa. ¡Chao, chao!